les puede servir este video si ya te han comentado que están un poco avergonzadas al saludar o que necesitan reforzar esa área. Saludamos escondidos. Empiezas acá y estiras. Esta postura hace que tense esta parte. Primera vez que estoy haciendo un video para ustedes que me ha pedido mi madre que hiciera. Ella hace entrenamientos de yoga y pilates y todo eso, y esta vez ella me preguntó algo. Me dijo: ¿hay ejercicios? ¿Puedes mostrarme ejercicios que pudiéramos hacer mis compañeras y yo para ese temido brazo flojo que está acá cuando saludan? Nos puede pasar tanto a hombres como mujeres, pero ya cuando vamos más avanzando en edad, haciéndonos adultos mayores, esto se puede volver una complicación que a muchos nos da un poco de vergüenza si no tenemos si andamos así como con esta polera que no tiene mangas. Entonces saludamos escondidos para que no se vea. Y bueno, aunque eso es un proceso normal del ser humano, se puede mitigar un poco con ciertos ejercicios, trabajando ciertos músculos. Y aquí estoy haciendo un video que sirve tanto para ellas como para ti que necesites reforzar y entrenar esos músculos, o si sencillamente estás buscando información sobre cómo entrenar esa área para que no te pase eso y tengas músculos más fuertes y puedas saludar con confianza. Bien, así que vamos a comenzar el video. Lo primero que tenemos que entender es qué músculo debemos entrenar para reforzar esta área. La parte de acá abajo, el músculo que se entrena es el tríceps, este que está aquí. Yo ya lo tengo más desarrollado en mis entrenamientos de calistenia. Hago mucho de ese entrenamiento y requiere trabajar esa área. Entonces, indirectamente ya me estoy preparando para esa etapa cuando saludo. Bien, te voy a mostrar unos ejercicios y rutinas que vas a poder realizar con bandas elásticas, con mancuernas o con tu propio peso corporal, si no cuentas con ninguno de esta implementación. La idea es que puedas combinar entre ellos, armar tus diferentes rutinas para varios días, o si no cuentas con alguno de estos accesorios, simplemente utilizas tu peso corporal. La idea es que la mayoría de ustedes pueda aprovechar mis consejos para sus entrenamientos. Bien, vamos a empezar con un ejercicio que puedes realizar tú mismo sin ningún equipamiento, más allá de algo como una banca. Yo uso esta mini paralela porque tengo el accesorio, pero tú puedes utilizar un cajón, una banca, una mesa, una silla, algo que te sirva para apoyarte, el mueble o sofá de tu casa. Y la idea es realizar las flexiones. Si no has hecho flexiones, te recomiendo realizarlas con las rodillas flexionadas, dobladas. De esta manera te pones derecho, brazos estirados, piernas juntas, lo más recto posible la pierna con el torso, y la idea es bajar haciendo la flexión y volver a subir. La idea no es que los codos vayan hacia afuera, eso es un error que hacen muchos principiantes, sino la idea es tratar de hacerlo lo más hacia adentro o pegado del cuerpo que puedas. Bajas y subes, bajas y subes, bajas y subes. La idea es que puedas realizar 8 a 12 repeticiones de este ejercicio. Ahora vamos a utilizar una banda elástica que te permite realizar unas 10 a 15 repeticiones. Primero cuelgas la banda, la pasas por el medio, si no la sabes utilizar. Estas son bandas elásticas circulares que se usan para calistenia y entrenamientos similares.
La idea es tomar la banda en ambos lados, con cada mano, y llevar tu cuerpo. Tu cuerpo tiene que estar recto y tus brazos pegados a tu torso. Vas a empezar en esta posición de acá. La idea es tener el brazo acá pegado y hacer este movimiento. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya sabes, haces entre 10 y 15. Si quieres ver desde este ángulo, lo hago para que veas. 1, 2, 3, 4. Ya que estabas entrenando con una superficie como un cajón o una silla o algo, puedes usar ese mismo elemento para realizar extensiones de tríceps, pero apoyado en una superficie. Te colocas, apoyas, imagina, si la superficie es más grande, pones la mano lo más cómoda que te sea posible, y la idea es tener tu cuerpo de manera horizontal, el torso, y tratar de estirar el brazo hacia atrás. Flexiona, empiezas acá y estiras. Estiras. Vuelves y estiras. Tratas de mantener un poquito acá y baja. Si tratas de bajar lento, se pone más difícil, así que puedes aprovechar eso. Si no tienes muchos discos en tu mancuerna, no tienes mucho peso y ya te es muy fácil, haz eso. Haz la repetición con la bajada más lenta. Puedes subir normal, pero bajar lento. De esta puedes realizar unas 8 a 10 repeticiones. Ya te puedes armar una rutina con los 3 primeros ejercicios que te di. Vamos a tratar de realizar otra rutina. Para esta vez vas a hacer mantenciones de plancha en postura diamante, que sería colocando las manos de esta manera en el suelo. Aquí no vas a hacer la flexión, solamente la postura o mantención. Si te puedes mantener de manera recta, las piernas alineadas con el torso y los brazos totalmente estirados. La idea acá va a ser mantener por lo menos unos 20 segundos. Bien. Si esto te es muy difícil, obviamente puedes poner las rodillas en el suelo. Si pones las rodillas en el suelo, pon un poco más hacia adelante los brazos para que puedas tener esto alineado, ya que si los tienes acá, tu cuerpo va a tender a estar así, como una especie de L. Ese es un poco más fácil aún, pero la idea es que puedas tratar de tener alineado esta parte con esta. Si te fijas, esta postura hace que tense esta parte, que es la parte que nos interesa. Bien, ahí estaríamos. Ese ya sería el cuarto ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio número 5 y sería el segundo ejercicio de la rutina 2. Para ello vas a usar la banda elástica y la idea es hacer extensiones de tríceps de esta manera, hacia acá. Te colocas, tratas de tensar la banda, la agarras con las dos manos, espalda recta, un poco inclinada hacia adelante, y la idea es llevar los brazos hacia adelante de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí la idea es tratar de hacer unas 8 a 12 repeticiones de este ejercicio. Si se te hace muy fácil,
puedes obviamente tomar la banda con una sola mano y tratar de hacer lo mismo con una mano y después cambias a la otra mano. Bien, o si tienes una banda más gruesa, utilizas una banda más gruesa. Si tienes varias bandas, ahí tienes esa idea. El último ejercicio van a ser extensiones de tríceps con la mancuerna hacia arriba. Esta se hace mucho en el gimnasio. La idea es tener el brazo lo más arriba posible acá. Bajas la mancuerna y vas a estirar. Bajas y estiras. Bajas y estiras. Que no sea muy difícil, ya que la idea es no lesionarse. De estas, también hacer que te cueste hacer entre unas 8 a 12 repeticiones. Y tampoco muy fácil, porque si no, no vas a poder desarrollar toda la fuerza y musculatura que es la que quieres, pues. Con eso estaríamos. Ahí tienes 2 ejercicios que puedes hacer con tu propio peso, 2 ejercicios con banda y 2 ejercicios con mancuerna. La idea es que, como siempre, tengas conciencia que esto es un proceso largo. No te apresures en hacerlo todo en un día lo más difícil que puedas. Se construye el músculo día a día, poco a poco. Recuerda tomar los descansos necesarios. Estas rutinas creo que las puedes realizar 2 veces a la semana. Si igual haces otras cosas, como por ejemplo mi madre y sus compañeras que hacen pilates, están en un grupo de entrenamiento funcional, les recomiendo quizás hacerlo una vez por semana, ya que los otros días están haciendo otras actividades. Si tú no haces nada de estos entrenamientos, quizás puedes hacer 2 veces a la semana, ya que vas a tener chance de descansar y reponerte. Entonces, eso sería todo. Recuerda darle like, comentar, suscríbete, compártelo con esas personas que creas que les puede servir este video. Si ya te han comentado que están un poco avergonzadas al saludar o que necesitan reforzar esa área, darles este video, que se pongan de una vez a entrenar. No es muy difícil, cada quien lo hace al nivel que pueda, con la resistencia o peso que pueda, y la idea es que todos avancemos. Así que sigan motivados y muevan los límites. Chao, nos vemos.